que adoraba en las mismas sinagogas que sus compatriotas. Los problemas comenzaron apenas cundió la popularidad de Jesús como el Mesías esperado, el Hijo de Dios, pues los dirigentes de la iglesia judía nunca le creyeron, y más creció su odio. Por lo tanto, los sacerdotes y autoridades políticas judías decidieron hacer con él lo mismo que habían hecho con casi todos los profetas anteriores, es decir, matarlo. Después de la muerte de Cristo, los judíos continuaron persiguiendo a los cristianos. También los romanos se sumaron a la persecución. Una vez que los apóstoles y muchos de los creyentes en Cristo fueron muertos, hablando en términos puramente históricos, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que proclama haber sido fundada por el mismo Jesús, no existía aún durante el segundo siglo de nuestra era, ni existiría hasta muchos años más tarde. Como es bien sabido, la máxima autoridad católica es el Papa, y los católicos afirman que el primer Papa fue el apóstol Pedro. Empero, en ninguna parte de la Biblia se menciona que Pedro haya sido nombrado Papa por Jesús. En el año 313, un emperador decretó el fin de la persecución hacia los cristianos. Se trataba de Constantino el Grande, quien dio el primer paso firme en la organización de una confederación de las congregaciones cristianas bajo un mismo nombre. A más de 300 años después de Cristo, la Iglesia Católica no existía aún. Tino nació en Naissus el 27 de febrero de 272 y a pesar de que los romanos habían perseguido ferozmente a los cristianos durante muchos años, Constantino se convirtió en su defensor, supuestamente tras haber tenido una visión en la que vio una cruz en el cielo y un sueño posterior en el que se le ordenó añadir un nuevo símbolo a su estandarte en 312 después de Cristo. Cabe hacer hincapié en que se hizo simpatizante del cristianismo, mas no se bautizó. Un año después, en 313, Constantino y Licinio, quienes eran los líderes del Imperio Occidental y Oriental respectivamente, firmaron el Edicto de Milán, en el cual se promulgaba la libertad de adoración en el Imperio Romano y daba a Constantino el título de legislador de la Iglesia. Un hombre que no solamente no era sacerdote, sino que ni siquiera pertenecía a la comunidad cristiana porque no había querido ser bautizado. Como Pontífex Máximo, poseía el monopolio de la legislación en asuntos de iglesia. Fue hasta el siglo IV cuando la iglesia que Constantino organizó fue nombrada católica. Actualmente se prefiere el significado universal para el término católico. En este punto realmente nace lo que ahora conocemos como Iglesia Católica y podemos entender entonces por qué la nacionalidad romana va junto a su nombre. Podemos decir que el gran gestor de la Iglesia Católica Romana no fue ni Jesús ni Pedro, sino Constantino, este emperador que vivió varios siglos después de ellos, pues fue él quien organizó a la Iglesia y determinó la base doctrinal que de todos modos seguiría sufriendo muchos cambios aún hasta nuestros días. Los cristianos obtuvieron libertad de adoración gracias al Edicto de Milán, pero la Iglesia Católica dejaría esas libertades de lado al exterminar implacablemente a cualquier persona o nación que se interpusiera a sus intereses o que profesara creencias diferentes a su doctrina. Oír que hay muchas iglesias cristianas debido a personas que se percataron de que la doctrina predicada por la Iglesia Católica se distanciaba abismalmente del evangelio de aquel personaje que afirman fue su fundador. El carácter y la moral de muchos de los papas nos revela claramente que no son los sucesores de Cristo o de Pedro, sino sucesores de un sacerdocio pagano. Pecados tales como el adulterio, la sodomía, violación, asesinato y borracheras han sido cometidos por muchos papas a través de la historia. Estoy consciente de que el atribuir esta clase de pecados a quienes proclaman ser el Santo Padre, el Vicario de Cristo y Obispo de Obispos, ha de ser alarmante para algunos. Pero el que ha estudiado la historia de los papas, comprende claramente que muchos de ellos lo han sido todo, menos hombres santos. El Papa Sergio II, que reinó del 904 al 911, obtuvo la oficina papal por medio del asesinato. Los anales de la Iglesia de Roma hablan sobre su vida en pecado con Marcia, una conocida prostituta de esa época, quien le engendró varios hijos ilegítimos. Este papa fue descrito por Baronio y otros escritores eclesiásticos como un monstruo, y por Gregorio como un criminal aterrorizante. Dice un historiador: por espacio de 7 años este hombre ocupó la silla de San Pedro mientras que su concubina, imitando a Semíramis madre, reinaba en la corte con tanta pompa y lujuria, que traía a la mente los peores días del viejo imperio romano. Refiriéndose a otra, dice:
Esta mujer, de nombre Teodora, junto con Marcia, la prostituta del Papa, llenaron la silla papal con sus hijos bastardos y convirtieron su palacio en un laberinto de ladrones. Y así, comenzando con el reino del Papa Sergio, vino el período 904 al 963, conocido como el reinado papal de los fornicarios. Teodora hizo Papa a Juan X. Este había sido enviado a Ravenna como arzobispo. Pero para satisfacer sus deseos carnales, lo hizo volver a Roma y lo hizo nombrar Papa. Su reinado tuvo un fin súbito cuando Marcia lo asesinó. Marcia quería deshacerse de Juan X para, de esta manera, poder llevar a León IV al oficio papal. Su reinado fue muy breve, pues este también fue asesinado por Marcia cuando ésta se enteró de que León IV había tenido relaciones con una mujer más descarada que ella. Poco después llevó a su propio hijo ilegítimo que había tenido con Sergio III al trono papal. El muchacho era todavía un adolescente. Tomó el nombre de Juan X. Pero durante un altercado con los enemigos de su madre fue azotado y puesto en prisión, en donde lo envenenaron y murió. En el año 955 el nieto de la prostituta, después de varios encuentros sangrientos, pudo tomar posesión del trono pontificio bajo el nombre de Juan X. Este llegó a ser tan corrupto que los cardenales se vieron obligados a hacer cargos contra él. Este rehusó a presentarse para contestar a las acusaciones y en vez de esto, los amenazó con excomulgarlos a todos. Aún así le hallaron culpable de varios crímenes y pecados, incluyendo los siguientes. Hizo prender fuego a varios edificios. Bebió un brindis dedicado al demonio. Jugó a los dados e invocó la ayuda de los demonios. Obtuvo dinero por medios ilícitos. Fue encontrado culpable de inmoralidad. Tan viles fueron sus acciones, que incluso el notable obispo católico romano de Cremonde, Louis Brand, dijo de él: ninguna mujer honesta se atrevía a salir en público, porque el Papa Juan no tenía respeto a mujeres solteras, casadas o viudas. Puesto que él faltaba al respeto aún a las tumbas de los santos apóstoles, Pedro y Pablo. Levantó la ira del pueblo al convertir el Palacio Laterano en una casa de prostitución pública y fue descrito por el líder pontificalis con las siguientes palabras: pasó toda su vida en adulterio. Finalmente, su vida terminó mientras cometía adulterio, ya que el furioso esposo de la mujer lo mató. Enrique III, emperador de Alemania, eligió a Clemente II, que era un clérigo alejado de la corte papal porque ningún sacerdote romano pudo ser hallado limpio de corrupción, de simonía y de fornicación, declaró un historiador. Muchos de los papas fueron asesinos. Pero sin duda alguna, Inocencio III sobrepasó a todos sus predecesores en homicidios. Durante su reinado, Inocencio, el cual era todo menos inocente, hizo asesinar a más de 1 millón de supuestos herejes. Él promovió la más infame y diabólica acción en la historia de la humanidad: la Inquisición. Por espacio de más de 500 años, los papas usaron la Inquisición para poder mantener el poder. Solamente Dios sabe el número real de personas que fueron asesinadas al no estar de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. El Papa Bonifacio VIII, otro de la negra lista medieval, practicó la brujería. Llamó mentiroso e hipócrita a Cristo. Profesó ser ateo. Negó la vida futura y fue un homicida y un pervertido. Dijo lo siguiente: el darse placer a uno mismo, con mujeres o con niños, es tanto pecado como lo es el frotarse las manos. Y, aunque parezca imposible, él fue quien escribió la bula Unam Sanctum, en la cual declaró oficialmente que la Iglesia Católica es la única y verdadera Iglesia, fuera de la cual nadie puede salvarse. Fue este Papa tan inmoral quien declaró oficialmente: nosotros afirmamos y declaramos definitivamente que es necesario para la salvación que todo ser humano sea sujeto al Pontífice de Roma. Fue durante el reinado de este Papa cuando Dante visitó Roma. Describió el Vaticano como el alcantarillado de la corrupción.
y puso a Bonifacio, junto con los papas Nicolás III y Clemente V, en las profundidades del infierno. Mi alma te alaba, Señor. Se cayó San Miguel Arcángel. Y se le quebró la cabeza. La Biblia dice que todo el sistema católico, la gran Babilonia actual, en una hora va a ser su ruina.